Quisiéramos avanzar con el tema, la serie que hemos estado topando, Destino 2024, pensando, la vida se podría comparar como un viaje, ¿no es cierto? Como un viaje. Hace un rato estábamos conversando con algunas personas y es lindo viajar con gente que se puede acoplar. No siempre es fácil viajar con personas que no conoces, ¿sí? No siempre es fácil. Y cuando uno viaja, uno generalmente tiene que ponerse, se pregunta, ¿no? Cosas como, ¿cuál es la razón de este viaje? ¿Sí? ¿Es un viaje de placer, de turismo, de negocios, de trabajo? ¿Cuál es la razón de este viaje? No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. ¿Cuánto tiempo voy a pasar? La estadía, ¿sí? El regreso. ¿Cuántos recursos necesito para este viaje? En cuanto a dinero, documentos de pronto, qué tipo de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que les decía hace un momento, ¿con quién voy a viajar? Algo muy importante. Y también algo que creo que es sumamente valioso, ¿qué ruta debo tomar? ¿Qué ruta debo tomar? Queremos, en esta serie que hemos visto algunos personajes, abordar a este personaje, que es uno de los que más viajó en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue uno de los más grandes viajeros, yo diría, ¿sí? que encontramos en la Biblia. Algunos estudiosos dicen que fue más de 15,000 kilómetros posiblemente, considerando que en ese tiempo no había avión, no había carros, etcétera, ¿sí? Pero el recorrido que él hizo fue enorme, ¿sí? Enorme. Y obviamente cuando uno viaja, como digo, este último punto, es importante conocer la ruta, ¿sí? ¿Podríamos ponerle la siguiente lámina? Ok. Conocemos algunos de estos elementos. ¿Para qué sirven? ¿Sí? Yo no sé si el primero que está a su izquierda, el de arriba, ¿sí? ¿Alguno de ustedes usó eso? Difícilmente, ¿no es cierto? La brújula, quizá algunos sí utilizamos en algún momento para saber y ubicarnos en algún sitio. Pero ustedes recuerdan, antes de que venga toda esta tecnología que hoy es impresionante, cuando usted tenía que salir a un viaje a otro lado, a otro sitio, vendían unos mapas, ¿no es cierto? Y uno tenía que estar viendo y revisando por dónde tengo que ir, estoy acá, ya te confundiste, ¿no? Y uno tenía que revisar constantemente esos mapas. Hoy en día, ¿no? Hoy en día, si usted quedó en ir donde alguien, ¿no? Y le dice, bueno, te espero en mi casa, dice, ya, mándame ¿qué? La ubicación. Y en un instante ya tiene, y lo único que tiene que hacer es seguir lo que le va diciendo ahí, ¿no? Déjenme que les cuente, hace algunos años atrás, creo que fue la primera vez que fuimos a Miami con mi familia, nos prestaron, acá un hermano muy querido de la iglesia nos prestó un aparatito de esos GPS, ¿sí? En ese tiempo, estoy hablando de algunos años atrás, no era tan moderno como los que hay ahora, ¿sí? Y bueno, nosotros contentos llegamos allá, el carro que habíamos alquilado, pusimos el aparato, pusimos la dirección donde debíamos llegar, ¿sí? Que calculábamos eran 4 horas según lo que nos decían. Era 6 horas y no llegábamos, ¿no? Después de 6 horas y un poco más, un lugar desértico ha llegado a su destino, ¿no? Y uno se pone a decir, ¿y dónde estoy? ¿No? O sea, perderse por una ruta, ustedes saben que es medio complejo, ¿no? Después seguimos, casi llego a México, ¿no? Casi llego a México y me había equivocado porque había una ciudad con ese mismo nombre, pero había otros detalles que no había puesto. Pequeños detalles, pequeños detalles. Ahora, quisiéramos acercarnos a ver la palabra de Dios, ¿no? Pensando en el apóstol Pablo, la importancia de saber, ¿no? Pensando en este viaje, el apóstol Pablo fue un viajero. El apóstol Pablo, como se le conocía, Saulo de Tarso, su nombre hebreo, nació justamente en esta ciudad, en Tarso, lo que sería en el sector de la actual Turquía. Hablaba hebreo, arameo, griego y muy posiblemente latín también, ¿no? Por todo el imperio romano. Seguramente nació después del año 5 después de Cristo, dentro de una familia fiel a la ley judaica. Su padre era fariseo y en el primer culto les decía, ¿a qué les suena hoy en día cuando escuchan la palabra fariseo? Hoy en día decir fariseo a alguien, ¿qué es? Es un insulto.
¿sí? Es un insulto, ¿sí? No seas fariseo, le dicen a veces, ¿no? Quiere estar transmitiéndole algo. Pero en ese tiempo ser fariseo era un hombre celoso de la ley, un hombre cumplidor de la ley, unas personas muy respetadas en cierto sentido. Muy legalistas también, sí, muy legalistas. Y dice, bueno, Pablo pertenecía a esta familia, no dice mucho la Biblia, de hecho no se encuentra respecto a su mami. Sabemos que tenía una hermana y en su juventud estudió bajo un personaje muy conocido para los eruditos en ese tiempo, Gamaliel, un famoso doctor de la ley, miembro del Sanedrín, que era el Consejo Supremo de los Judíos, ¿sí? Y eso lo encontramos en un libro que ustedes saben, el libro de los Hechos, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y vamos a revisar un poquito este libro en nuestras Biblias, Hechos de los Apóstoles, que es la continuación, ¿no? La continuidad después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que narran la vida de Cristo. Hemos dicho esto algunas veces. El libro de Hechos narra, ¿sí? Y sigue la vida de los apóstoles, básicamente. Y es muy importante esto porque podríamos nosotros dividir el libro de Hechos en dos partes. La primera parte, en base a dos personajes. La primera parte en base al apóstol Pedro, los primeros capítulos, y la segunda parte en base al apóstol Pablo, ¿sí? Si usted quiere dividir el libro de Hechos en dos partes, usted va a encontrar a Pedro al inicio y luego el apóstol Pablo, que toma la posta. O podríamos dividir el libro de Hechos en base a un pasaje de la Biblia, Hechos 1:8, ¿sí? Dice, me seréis testigos en Jerusalén, porque comenzó la cosa ahí en Jerusalén. Judea, ¿sí? Una provincia un poco más acá, ¿sí? Samaria, ya un poquito más allá, donde no todos eran judíos, y hasta lo último la tierra. Y le vemos a Pablo llevando el mensaje del Señor a todo lado, a todo lado. Los viajes del apóstol Pablo. Hay tal abundancia de enseñanzas del apóstol Pablo, obviamente no alcanzamos, pero quisiéramos mencionar 4 aspectos importantes en esta mañana. En primer lugar, lo vamos a encontrar en el libro de Hechos capítulo 7, ¿sí? En el libro de Hechos, en el capítulo 7. Y este primer punto tiene que ver con seguir la ruta equivocada. Seguir la ruta equivocada. ¿Qué tan importante es seguir el camino correcto? A lo mejor si yo me equivoqué y la ruta me llevó, me desvié unas cuantas horas, ¿no? Y no llegué a donde era mi destino. Pero no siempre puede suceder así. Puede terminar siendo muy peligroso, muy peligroso. Aquí hay hermanos que son pilotos de aviación, pilotos de helicóptero. Yo les preguntaría, ¿sí? ¿Qué tan peligroso puede ser que usted no siga la ruta? ¿Sí? ¿Qué tan peligroso puede ser que no sigas la ruta? ¿Se expone a qué? ¿Sí? Y acá vamos a encontrar, en primer lugar, justamente hablando del apóstol Pablo, que este hombre estaba sinceramente equivocado, pensando que estaba en el camino correcto. Hechos capítulo 7, ustedes van a encontrar acá el título de en algunas Biblias, dice defensa y muerte de Esteban. Esteban fue, como ustedes saben, el primer mártir del cristianismo, el primer mártir, ¿no? Le arrestaron a Esteban, le metieron en una cárcel, el hombre argumentó, se defendió. Ahí tienen ustedes todo el capítulo 7. Pero es interesantísimo, ¿no? Cómo reaccionaba la gente cuando Esteban comenzaba a hablarles de la palabra de Dios. Fíjense, solamente como referencia, el capítulo 7, verso 54, ¿sí? Aquí Esteban está expresando sus puntos de vista en base a las Escrituras y dice, verso 54, oyendo estas cosas, ¿qué dice? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, ¿sí? O sea, era tal las iras, tal el fastidio, tal la molestia, ¿sí? Que se enfurecían, ¿no? Se enfurecían y crujían los dientes. Y ahí están, molestos a tal punto, me salto al verso 58, dice que arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. La ira a este punto en que no me importa, ¿sí? Cuando mis emociones, el día de ayer las damas justamente toparon ese tema, un tema tan valioso de las emociones, y cuán peligroso puede ser que sean las emociones las que nos controlen
Y no seamos nosotros los que estamos ahí. Y entregar nuestras emociones a Dios. Un tema muy lindo, ¿sí? Acá la gente estaba furiosa a tal punto que le apedrearon a Esteban. Y aquí está la primera referencia de Pablo. Y los testigos pusieron sus ropas, las ropas de Esteban, a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿sí? A los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y es donde aparece en escena. Ahora, no sé si usted la ha pasado, no, espero que no, pero yo crecí en un ambiente bastante religioso, pero nunca había leído la Biblia, como alguna vez creo que les comenté. Nunca había leído la Biblia. Sabía de Jesús, me habían inculcado de Jesús, ¿sí? Iba a misa cada semana, ¿sí? No me sabía de los nombres de todos los apóstoles. No sé si alguien aquí se sabe de todos los nombres de todos los apóstoles. Yo no me sabía, ¿sí? Y de hecho, debo decirles, cuando se hablaba del apóstol Pablo, pensaba que era uno de los 12. No sé a cuántos les pasaba eso. No, creo que solo yo. Pensaba que era uno de los 12 apóstoles, ¿sí? Pero cuando uno ve en la Biblia quién fue el apóstol Pablo, se da cuenta que no siempre fue apóstol, ¿sí? Pablo fue un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos, pensando que estaba haciendo las cosas correctamente. No lo juzguemos duro, ¿sí? Pero él pensaba que estaba en un camino correcto. Y por eso este primer escenario que encontramos en este viaje del apóstol Pablo es: puedo estar siguiendo a lo mejor la ruta equivocada. Puede estar sinceramente equivocado. Y a veces pasa eso en nuestras vidas. Creer que tenemos toda la verdad y estamos en lo correcto. Y lo que les hemos dicho acá, hermanos queridos, no tienen que creernos a nosotros. No me crean a mí. No crean lo que dice esta iglesia, ¿sí? No nos consideramos dueños de la verdad. Pero crean en el Señor Jesucristo y lo que el Señor dice en su palabra. Cualquier cosa que uno escuche, que uno oiga, que uno aprenda, tiene que filtrarlo a la luz de la Biblia, ¿sí? El mejor sedazo, el tamiz, es la palabra de Dios, para que tenga que pasar lo que tenga que pasar y tenga que quedarse lo que tenga que quedarse, ¿sí? Pero es la mirada puesta en Él, en el Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo, celoso, religioso, ¿sí? Enfocado en esa tarea, pero estaba sinceramente equivocado. Fíjese lo que dice Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué dice? Es camino de muerte. ¿Qué tan importante puede ser seguir la ruta equivocada? Por eso le ponía el ejemplo, ¿no? Si tú tomas la ruta equivocada siendo un piloto de avión, ¿qué puede pasar? Si estás en un conflicto bélico entre países, ¿no? Y estás a cargo de manejar el helicóptero y tomas la ruta equivocada, de pronto en lugar de ir a rescatar a tus soldados, terminas en territorio enemigo por seguir la ruta equivocada. A ese punto es cuando uno puede, sinceramente, estar equivocado. Y uno creo que debe tener la humildad de decir: a ver, no me considero dueño de la verdad, pero quiero aprender del Señor Jesucristo, quien dijo, el único que ha dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida, es Él. No es la iglesia esta ni esta otra, es Él. Él dijo. Entonces, creo que vale la pena examinar si estoy yendo por el camino correcto. Aquí el apóstol Pablo de pronto seguía la ruta del legalismo, la ruta de la religiosidad. Si alguien sabía, hermanos queridos, si alguien sabía las escrituras, era Pablo, pues. El hombre fue instruido desde jovencito. Se sabía la Biblia. Y no es cuestión de saber la Biblia. Hay gente que conoce en cantidad, pero su vida refleja, vive lo que la Biblia dice, es otra cosa, ¿no? Hasta que, y vamos avanzando, llegó un momento en ese caminar que se dio cuenta que tenía que tomar una decisión, la encrucijada, como digo, ¿sí? Y hay momentos en nuestra vida que creo que debemos pasar en una encrucijada. ¿Qué camino tomo? ¿Sigo por aquí o a lo mejor debo tomar por acá? El apóstol Pablo debió tomar
Y el Señor se le presentó, ustedes saben, acá, y vamos a Hechos capítulo 9, por favor. Y me encanta este relato también. Hechos capítulo 9, dice, y Saulo, en el primer culto hicimos un ejercicio de respiración, ¿no? Ayer las damas también hicieron un ejercicio de respiración. Acá dice, Saulo respirando aún amenazas y ¿qué? Muerte, ¿sí? Contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que eran conocidos así los seguidores de Jesús, los trajese presos a Jerusalén, ¿sí? Y ahí está el apóstol Pablo, todavía enfocado, pensando que está en el camino correcto, tomando esta decisión. Y a tal punto, así como en la muerte de Esteban había gente que estaba furiosa y crujía los dientes, acá también el apóstol Pablo respirando aún amenazas y muerte. ¿Cómo es su respiración cuando usted está enojado? Agitada. ¿Sí? Cuando está enojado. Yo les he contado acá con mi hijo cuando era chiquito, ¿sí? Cuando se enojaba, cerraba los puños, ¿sí? Y literalmente parece que leyó el libro de Hechos, porque crujía los dientes, ¿no? Se ponía así, ¿no? Y uno podía decirle, ya cálmate, no. Lo único que funcionaba era cuando sacaba la correa. Dice, ya papá, ya. ¿Sí? Y la respiración era, así era la respiración. A veces no nos damos cuenta, a veces no estamos tan conscientes de cómo estamos respirando. Y es una de las cosas más importantes. Y ayer nos decían justamente eso también, la doctora que estuvo participando, las doctoras que estuvieron participando, ¿sí?, en las charlas, la importancia de esto, que es gratis. Y es sumamente importante, sumamente importante. Vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Y de paso le despierto al que está al lado. Decía, te invito a ponerte de pie. Ya. Vamos a tomar aire. Y nos enseñaban, ¿no es cierto?, que cuando uno toma aire, a veces levanta los hombros, dicen, ¿no? Pero vamos a tomar aire con el estómago. ¿Sí? Quienes conocen de música nos han dicho, ¿no?, que tienen que llenar por acá desde abajo, ¿sí? Llene acá el estómago, llene, ¿sí?, el estómago de aire. Y vamos a hacerlo rapidito, ¿sí? Cuento 4, 1, 2, 3, 4, usted toma aire. Aguanta. Cuento 4 más, suelta. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ok, con 1, 2, 3, 4 tomamos, con 1, 2, 3, 4 aguantamos y con 1, 2, 3, 4 soltamos. ¿Está bien? Vamos a ver cómo nos va. ¿Listos? Vamos. Tome aire. 2, 3, 4. Aguante ahí. Aguante. 2, 3, 4. Suelte. 1, 2, 3, 4. Respire. Una vez más. ¿Sí? Ahora vamos con 5. ¿Ya? ¿Listos? Tomamos aire. 1, 2, 3, 4, 5. Aguante. 2, 3, 4, 5. Suelte. 1, 2, 3, 4, 5. Tome aire. ¿Sí? ¿Sabe que a veces hay momentos en que estamos tan tensos, ¿sí?, tan angustiados, tanto enojo, que lo que menos hacemos es respirar conscientemente? ¿Sí? Y ayuda. Vamos la última vez. ¿Listos? Vamos a hacer un poquito más. No sé si aquí aguantan más que los del primer culto. ¿Sí? El primer culto algunos estaban morados, pero se aguanta. No. Tomen asiento. Saulo respirando aún amenazas y muerte. Y me salto al verso 3. Y por eso decíamos hace un momento, es la encrucijada, el camino, un alto donde tienes que tomar una decisión, un alto donde debes tomar una decisión. Yo sé que muchos de aquí han tomado una decisión en un momento en sus vidas para seguir a Cristo. Yo lo hice cuando tenía unos 18, 19 años, aunque desde niño me inculcaron una vida religiosa, pero no conocía esa experiencia personal con el Señor Jesucristo. Y no estoy diciendo para nada que te cambies de religión, ¿sí? Dice acá el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo estaba yendo con una tarea: seguir metiendo presos a los cristianos. El Señor Jesucristo le sale al encuentro, ¿no? Es el resplandor de la luz. Y esa voz que le dice eso: ¿por qué me persigues? Ahora debemos tener claro, el Señor Jesucristo ya no estaba físicamente presente ahí, ¿no? Jesús ya había sido crucificado, ¿sí? Resucitó, ascendió, ¿sí? Ya no estaba el Señor Jesucristo, ya no estaba ahí. De hecho, muy probablemente Saulo, nunca le conoció al Señor. Quizá escuchó algo, y debió haber escuchado porque perseguía a los cristianos, pero no tuvo una cercanía necesariamente con Jesús. Y acá, cuando se presenta Jesús y le dice: ¿por qué me persigues? Jesús pudo haberle dicho tranquilamente: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Saulo, Saulo, ¿qué te han hecho para que persigas a estos hombres y mujeres? ¿Por qué les persigues a ellos? ¿Sí? Pudo haber dicho así el Señor Jesucristo, pero usted lee ahí claramente que no dijo así el Señor. Claramente el Señor dice: ¿por qué me persigues? ¿Y Saulo estaba persiguiéndole a Jesús literalmente? No. Pero estaba persiguiendo ¿a quién? A la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Y cuando estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, no nos estamos hablando con un membrete religioso, ¿sí? No nos estamos hablando, mencionando a la iglesia con un membrete religioso. ¿A cuál iglesia estaba persiguiendo? ¿A los evangélicos, a los católicos, a quienes? No. Jesucristo no tenía un membrete que diga: yo soy evangélico, yo soy católico. Jesús nunca tuvo eso, nunca. Y por eso cuando Saulo está persiguiendo, Jesús le dice: hey, Saulo, ¿por qué me persigues? Acá el Señor Jesucristo se lo toma personal. Si estás persiguiendo a la iglesia, si estás en contra de la iglesia, y no estoy hablando de una denominación por si acaso, ¿sí? Estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo, de los santos de todos los tiempos, no de los últimos días por si acaso, no. Es la iglesia de Él, es la iglesia de Él. Y la iglesia del Señor Jesucristo se caracteriza porque debe ser siempre cristocéntrica. Si una iglesia no pone al Señor Jesucristo en el centro de todo, hermanos queridos, será cualquier cosa menos iglesia. Será cualquier cosa menos iglesia. Cristo debe ser lo central en todo. Y uno tiene que evaluar y uno tiene que analizar si lo que me están enseñando, lo que me están diciendo, está enfocado en la persona de Cristo. Está bien asistir, escuchar charlas, conferencias motivacionales, etcétera, y está bien, uno aprende de todo. La Biblia mismo dice: examina todo, retén lo que sea bueno, ¿sí? Eso dice la Biblia. Examina todo, retén lo que sea bueno. Pero para que mi vida tome un rumbo, entonces sí creo que debo tener la claridad de que debo seguir a la persona adecuada. No puedo seguir a alguien incorrecto. Y no les estamos diciendo, hermanos queridos y amigos, que si nos sigas a nosotros los pastores. Podemos equivocarnos y nos hemos equivocado, pero sigue a la persona de Cristo. Las iglesias, por decir así en términos de iglesias, a veces se han equivocado y te han fallado. Y por eso hoy en día la gente no quiere saber nada de religiosidad, aun cuando hay una profunda necesidad espiritual. ¿O me equivoco? Es impresionante la necesidad espiritual que hay, pero al mismo tiempo hay un fastidio de religiosidad. ¿Sí? Hay un fastidio de religiosidad por muchas cosas, comenzando por hipocresías, por manipulaciones, qué sé yo, cuántas cosas más. Pero el Señor Jesucristo no tiene esas características. Jesús nunca te va a manipular. Nunca te va a manipular, ¿sí? Él lo que hace es guiarte, amarte, ¿sí? Estar a tu lado para que sepas, instruirte para que tomes las decisiones correctas. Y aun cuando te equivoques y falles, el Señor te está ahí para levantarte y decir: no, era por ahí, yo qué te dije, ven por acá. No, a veces sí tiene uno ganas de, ¿no? Pero no, Él está ahí para abrazarte, para sostenerte. Y aquí es interesantísimo
cuando le dice al Señor de esta manera, y el Señor le contesta: yo soy, ¿sí?, Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, debemos decir: si quieres seguir pateando el clavo, sigue pateando. ¿A quién le va a doler? ¿Sí? O sea, estás tan molesto, tan enojado que es como patear una piedra, ¿no? ¿A quién le va a doler? Ok, si te sientes bien pateando así, patea. Pero dura cosa te es dar coces, patear al aguijón, ¿sí? Porque te va a seguir doliendo y no vas a solucionar nada. Más bien reconociendo. Y ahí es cuando Pablo toma la decisión y sale de esa encrucijada y toma el camino correcto. Le dice: Señor, ¿qué quieres? Esa es una linda frase que creo que cada uno de nosotros podríamos considerarla. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? A muchos de los que estamos acá, creo que esta frase nos puede describir. Hay chicos que no saben qué hacer. Hay adultos, ¿no?, que no saben qué hacer. A veces uno quisiera tener la respuesta inmediata, y el Señor Jesucristo tampoco le dio la respuesta inmediata y le dijo tal. No, dice: no, espérate un ratito, levántate, entra a la ciudad y se te dirá, ¿no?, lo que debes hacer. A veces uno quiere las cosas inmediatas, pero lo primero es comenzar a seguir a Cristo. Y el hombre emprendió, aquí en tercer lugar, la mayor aventura de su vida. Obviamente siguió en un proceso de adaptación, de aprendizaje, de nuevos desafíos. Y llegamos al capítulo 9, rapidito, verso 26. Hechos 9, 26. Dice: cuando llegó a Jerusalén, ya ahora sí, el apóstol Pablo, ahora sí era apóstol Pablo, ¿sí? Verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, ¿sí? El hombre ya conoció a Cristo, ahora ya estaba hablando del Señor Jesucristo y quería relacionarse con los discípulos. Pero, dice, los discípulos todos le tenían miedo porque no creían simplemente que era un discípulo. Este está engañando, este está metiendo para de alguna forma conseguir lo que ya sabíamos que estaba haciendo: llevarnos presos. Y no le creían, ¿sí? Tuvo que experimentar algunas situaciones de adaptación, de aprendizaje. Y dice acá: entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hubo un personaje, y usted y yo podemos ser un apoyo para alguien que puede estar viviendo alguna situación difícil. No hubiese habido un apóstol Pablo si no hubiese habido un Bernabé, ¿sí? Y ahí estuvo Bernabé, que se arriesgó hasta cierto punto, se arriesgó, pero fue el instrumento que Dios usó para que Dios siga levantando al apóstol Pablo. Y en Hechos 11:21, como la respuesta del Señor se fue haciendo evidente. Fíjese lo que dice acá: y la mano del Señor, 11:21, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es importante acá lo que describe: creer y convertirse. Creer y convertirse. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, pero debe ser esa fe puesta de total rendición a Él. Creyeron y se convirtieron. Cuando está diciendo convirtieron, es: ya no sigo por este camino, implica arrepentimiento, y ahora mi vida va tras la persona de Cristo. Creyeron y se convirtieron, ¿sí?, gran número de personas. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Eso es lo importante: permanece fiel al Señor. Hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí, ¿no?, en Antioquía, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? Antioquía, ¿sí? La primera vez que aparece el nombre cristianos y que se les identifica como cristianos fue acá. Fue acá, en Antioquía, con estos dos personajes, el apóstol Pablo y Bernabé de por medio. Y creo que es bueno conocer un poquito en este marco histórico, si cabe el término, pero lo importante también es cómo Dios fue direccionando la vida del apóstol Pablo para esta gran aventura que él ni siquiera se imaginaba.
En Hechos capítulo 13, ustedes tienen el título, nada más no voy a dar lectura, pero dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Y luego viene ya cantidad de cosas y enseñanzas y experiencias que vivieron estos hombres, ¿sí? Cómo Dios cambió, ¿no? Pablo siguiendo una ruta equivocada, Pablo siendo confrontado en un instante para que ya no se vaya por el camino correcto, toma la decisión de poner su vida en las manos de Cristo, y el Señor le direcciona, dice: ahora vamos por acá. Tu vida va a cobrar un sentido mayor en mis manos, a mi manera y no a tu manera. Y por eso, en toda esta aventura que vivió el apóstol Pablo, llega al final en Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Y creo que es cierto lo que algunos comentaristas dicen: el libro de Hechos no ha terminado de escribirse, ¿sí? Se sigue escribiendo de alguna forma a través de su iglesia. Hechos capítulo 28, dice el verso 16, ¿sí? En estos viajes misioneros vivieron distintas experiencias, fue encarcelado varias veces, maltratado algunas otras, y también luego Pablo apeló al César, ¿no? Es decir, buscó la manera de llegar a Roma. Dice el verso 16: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que él le custodiase, ¿sí? Prácticamente ya estamos viendo el tiempo final del apóstol Pablo. Más adelante Pablo congrega, ¿sí?, algunos de los personajes de ese lugar, les invita para que participen, convocó, dice, a los principales de los judíos. Y luego dice el verso 22 que estos personajes les dicen: querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, ¿sí? Fíjense en lo que había llegado a oídos de toda esta gente allá en Roma. Y por eso le dicen esto a Pablo: sí, háblanos, dinos, cuéntanos de qué se trata esto, porque hemos escuchado mucho de esta secta. ¿Cómo era considerada el cristianismo al inicio? Como una secta, ¿sí? Como una secta. Y Pablo dice, habiendo señalado un día, vinieron a él muchos donde él estaba, ¿sí?, y les declaraba y les testificaba el reino de Dios. De eso se trata el evangelio, hablar del reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiendo acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos, dice, asentían a lo que decía, pero otros no creían. Unos estaban de acuerdo y otros simplemente. Es lo mismo que sucede hoy en día, ¿sí? Lo mismo que sucede hoy en día. De pronto lo que estamos compartiendo a ti tiene sentido o no tiene sentido. Y a lo mejor dicen: no, de gana me metí a esta iglesia, parece una secta. No, los cristianos fueron considerados como una secta. Los cristianos fueron considerados como una secta. Pero lo importante es como Pablo seguía predicando y compartiendo en base a las escrituras el mensaje de Jesucristo. Lo que nos interesa, lo que interesa fundamentalmente es conocer a Cristo. No hay otra cosa más importante. No hay otra cosa más importante. Y si quizá en tu vida estás en una encrucijada, toma la opción y el camino correcto, porque a lo mejor hay caminos que parecen correctos, pero que te pueden afectar toda la vida. Toma la decisión correcta de seguir a Cristo. Pablo permaneció ahí llevando el mensaje de Jesucristo. Y en 2 Timoteo capítulo 4, que fue una de las cartas que Pablo escribió, 2 Timoteo capítulo 4, dice el apóstol: Pablo vivió este tiempo bajo el imperio romano en la época de Nerón, ¿sí? Y la tradición cuenta justamente que murió en Roma, ¿no? Posiblemente dentro de todo lo que Nerón hizo. Y acá en 2 Timoteo 4, 6 al 8, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otra versión dice: ya falta poco para que yo muera, ¿sí? Ya falta poco para que yo muera. En este viaje de la vida del apóstol Pablo, Pablo se da cuenta que llega un momento que sabe que ya sus días están contados.
¿no? Y la realidad es que todos, hermanos queridos, en este viaje de la vida, algún momento vamos a llegar a ese momento. Qué lindo que cuando llegue ese momento podamos decir como el apóstol, sí, el tiempo de mi partida está cerca, sí, a lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero he peleado la buena batalla. La buena batalla no es con tu marido ni con tus hijos, ¿sí? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y la carrera no tiene que ver acá con tu profesión. Gracias a Dios por el trabajo que tengas. Y oramos por quienes no tienen, que Dios provea. Pero esa no es la razón de tu vida. Esa no es la razón de tu vida. Hay un propósito mayor. Hay un propósito mayor que tiene que ver con el reino de Dios. Y que Dios permita que tú y yo sigamos guardando la fe, ¿sí? Seguir siendo fieles al Señor. Seguir siendo fieles al Señor. Pablo vivió muchos años sinceramente equivocado, hasta ese día del encuentro personal con Cristo. Se mantuvo fiel, ¿sí? Hoy en día podemos recordar a este gran apóstol que pudo simplemente a lo mejor quedar en la historia como un perseguidor. Pero hoy lo recordamos porque este hombre decidió poner su fe. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.